Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Y bueno, estamos de regreso con ustedes y ahora sí ya en el patio de atrás. Y pues Reni ha estado conmigo todo el programa, así que pues solo es de que solo nos cambiamos así el chip de que ahora vamos a hablar de temas internacionales y específicamente de temas relacionados con Estados Unidos y su relación con Guatemala en particular y Latinoamérica en general. Pues sí, Jorge, de nuevo su servidora Reni Bake, hoy sí en el patio de atrás, su único segmento donde se habla específicamente de lo que pasa en Estados Unidos y eventos que están relacionados con nuestra relación con ese país. Para comenzar, lamentando la muerte de los 17 migrantes, Jorge, que murieron en el incendio. Ayer trajeron sus restos, de lo que medio miré en las noticias, que estaba un poco desconectada por razones personales de las noticias. Es de lamentar esa situación y realmente ojalá se encontrara una forma de que se pudieran obtener más visas de trabajo y que capacitáramos a nuestra gente para irse a trabajar a Estados Unidos, porque al final, Jorge, es un tema de esperanza por un lado de los migrantes que se van y se arriesgan sus vidas para irse a Estados Unidos buscando un trabajo y una vida mejor o reunificarse con sus familias en algunos casos, y por el otro lado es un tema de oferta y demanda, porque hay oferta de empleo allá y hay demanda de trabajadores. O sea, mientras siga habiendo demanda de trabajadores en Estados Unidos, legal o ilegal, y ese trabajo lo puede hacer nuestra gente, desgraciadamente nuestros connacionales que no encuentran un trabajo bien pagado en base a sus habilidades o porque le están pagando 8 veces más allá de lo que pagan acá, porque esa es nuestra realidad. Es un tema de oferta y demanda, es un tema económico de precio. La gente va a seguir arriesgándose con estos resultados lamentables de estas pérdida de vidas y el dolor humano de sus familiares. En efecto, y al final es simplemente de un problema de tratar de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Porque es un hecho que hay muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que encuentran trabajo, o sea, existe el trabajo y se utiliza el argumento de que no, o sea, lo utiliza, pues me refiero en Estados Unidos algunos grupos para evitar precisamente esto de una migración más ordenada y más legal. Y entonces utilizan el argumento de que no, es que van a llegar a quitarle el empleo a la gente, pero no es cierto, porque la gran mayoría son empleos que igual la mayor parte o la gran mayoría de norteamericanos no están dispuestos a realizar esos trabajos porque ya tienen mejores trabajos, tienen mejores ingresos, por lo que sea, pero entonces al final sí hay un vacío de mano de obra. Y si hay una demanda de mano de obra que sí se requiere y que son los mismos norteamericanos los que la contratan, pues, o sea, tampoco es así que van a ir a trabajar así con los extraterrestres, ¿no? Mira, es que por eso te digo, es un tema de, tal vez no ya de la parte política y de discusión, sino la parte humana y la parte de realista y de intentar buscar puntos en común para, digamos, en bien de la gente de nuestros propios países. Pero en el caso de Estados Unidos, desgraciadamente, y no solamente ahora, sino, te vuelvo a poner así, desde el siglo pasado, estaba leyendo hace poco, en 1830, 1840. Es el siglo antepasado, Antepasado, sí. Hace 2 siglos, cuando comenzaron a llegar estas oleadas de inmigrantes irlandeses, alemanes, digamos, pero más que todo irlandeses en 1850 en adelante, que llegaron a ciertas ciudades y eran unos volúmenes enormes, y obviamente la gente se sentía, los que ya estaban ahí se sentían como, ¿y esto qué es? Y habían lo que se diría riots, no sé cuál sería la... Revueltas cada cierto tiempo,
también era un tema que alimentaba la discriminación y el racismo, el tema de ahí vienen los antiguos esclavos que nos van a robar el trabajo porque antes trabajaban y no había que pagarles y ahora estos están dispuestos a trabajar por menos dinero que la gente blanca que fue después de la guerra civil en ciertos lugares específicos. Entonces son situaciones, pero igual la gente quería trabajar y estaba dispuesta a trabajar por menos o hacer trabajos que los demás no estaban dispuestos a hacer. Por ejemplo, levantar trabajo, o sea, hacer trabajo pesado, construcción, levantar, en el caso de muchos guatemaltecos que van a Estados Unidos, limpieza de pescado, limpieza de casas, ir a trabajar en los campos a levantar tomates, que es un trabajo que no un estadounidense con derecho a ciertas prebendas o cierta educación que puede acceder a otro tipo de empleos no va a querer hacer tan fácilmente. Así es, y esa es la realidad, ¿verdad? O sea, que hay migrantes que están más especializados y que pueden llegar a tener un trabajo así más sofisticado, lo hay, pero la gran mayoría realmente de los migrantes indocumentados realmente van a hacer trabajos que son trabajos manuales, si lo quieren llamar así, que para la gran mayoría, repito, de estadounidenses, pues no son trabajos atractivos, ¿verdad? O sea, no son trabajos a los que les gusta, y si están estos latinos que llegan y ellos quieren trabajar y por ese dinero, pues qué bien, ¿no? Entonces tampoco es que les van a ir a quitar el trabajo, ¿verdad? Porque ese es el argumento principal que utilizan para oponerse a una migración legal, ¿no? Pues mira, veamos qué pasa. Mientras tanto se lamentan estas muertes y veamos que viene. Este verano va a ser larguísimo, va a ser muy caliente el verano en Estados Unidos, me refiero, que comienza ya a mediados de mayo por el clima, que realmente comienza en el día de las barbacoas. Le digo que realmente no es el día de las barbacoas, es el último fin de semana de mayo, que es cuando comienza oficialmente el verano en Estados Unidos, y es el día de Memorial Day, cuando se conmemora a los caídos en combate, o digamos que son de las fuerzas armadas o de la policía de Estados Unidos. Es cuando oficialmente comienza el verano en Estados Unidos, pero el clima está muy caliente ya, o muy frío, dependiendo por dónde estás en Estados Unidos, y este verano va a ser larguísimo y muy complicado para la gente que está intentando llegar a Estados Unidos, porque no hay que olvidar que el 11 de mayo oficialmente se termina el acuerdo, el artículo 42, el acta 42, que era lo que permitía la deportación automática por temas de pandemia de los que estaban siendo arrestados en Estados Unidos y los devolvían automáticamente a México. Están ahorita a la carrera el gobierno de Estados Unidos intentando encontrar salidas para evitar un alud de personas intentando llegar a Estados Unidos, y el tema de la migración ilegal ya está alimentando la precampaña electoral en Estados Unidos, que ya comenzó la precampaña electoral con vista a las elecciones presidenciales de noviembre del 2024, y precisamente de un probable... Y allá no tienen así una ley electoral y de partidos políticos como la de aquí que les prohíba hacer eso de campaña anticipada. Pues básicamente están en discusión y ya están, o sea, hay ciertos periodos, digamos, de la campaña, pero ya muchos ya están manteniendo lo decía con ironía. sus trámites. Yo sé. Pues realmente un precandidato republicano, el expresidente Donald Trump, es el que más ruido está haciendo en estos días en Estados Unidos. Hay que recordar que mientras nosotros estábamos en días previos a Semana Santa y luego en Semana Santa, y estábamos con nuestro chip o nuestra visión del mundo enfocados en Semana Santa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo seguían avanzando ciertas situaciones, y en el caso de Estados Unidos, la semana pasada, el expresidente Donald Trump tuvo que presentarse a tribunales porque él tiene más de una docena de posibles acusaciones y casos pendientes ante la ley, pero ya se ha tenido que presentar ante un juez porque ya tiene de una u otra forma una acusación, y da la casualidad que ese juez es hispano. Se llama Juan Merchan, y quiero comentar este tema porque son esos detalles de la discusión. Sí, es que están acusando a Donald Trump y que esto y aquí lo otro, pero no se hablan de ciertos detalles que son de una otra forma interesantes. Resulta que el juez que tiene el caso es un hispano.
al cual, por supuesto, los seguidores del expresidente han inundado de mensajes de odio en sus teléfonos y correos electrónicos, que no está muy lejos de ser una clásica estrella de televisión. Y es la única cosa que hasta el martes tenían en común Donald Trump y Juan Merchan, que es el nombre de este juez, era su infancia en Queens, uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Pero a partir de esta semana, o sea, la semana pasada, porque estoy leyendo una noticia del 7 de abril, el destino de ambos ha quedado ligado por la justicia, al menos hasta el juicio que va a sentar al expresidente Donald Trump ante la justicia. No sé si, Jorge, si lograste hacer tu análisis del tema, que me pareció sumamente interesante la situación, el artículo. Básicamente, Juan Merchan es un inmigrante que llegó de niño a Estados Unidos, que estudió leyes, él fue el clásico, ¿cómo podría explicarles? Él es como el clásico sueño americano de los que llegan a Estados Unidos. Llegó de niño a Estados Unidos, fue a estudiar a la universidad, trabajó de casi que de repartidor de pizza, aunque en esa época no era uno de los trabajos más usuales. Trabajó de bellboy, trabajó de botones y luego llegó a ser juez. Pues básicamente Trump venía, y continuó con el artículo, él venía reservando la mayor parte de sus dardos para Alvin Bragg, que es como fiscal del distrito de Manhattan, que ha dirigido la investigación por sus irregularidades. Y ahora de pronto le aparece Merchan como el que lo va a juzgar. Cosas interesantes en el caso de Merchan. Es un inmigrante hispano y el fiscal es de origen afroamericano. Ya te imaginas las huestes y los líos que hay en Estados Unidos alrededor de esa situación. Sí, que en el caso del fiscal, el juez pues tiene algunas conexiones con el Partido Demócrata, como lo va a tener casi toda la gente en Nueva York. En Nueva York, cariño, todo el mundo es demócrata, hasta las ratas en las alcantarillas son demócratas, o sea. A eso me refiero, pero el caso del fiscal sí es muy distinto, ¿verdad? Porque el fiscal sí es así, o sea, bueno, recuerden que ya el cargo de fiscal de distrito es un cargo de elección popular y él corrió para ese cargo como candidato del Partido Demócrata, o sea, ahí sí es mucho más clara la vinculación con el Partido Demócrata, y además su promesa de campaña es que iba a enjuiciar a Trump, o sea, por aquello de que pues, querían... Para que no digan que no. Para que no digan que va a ser imparcial, obviamente no va a ser imparcial, ¿no? Pero pienso que precisamente por eso realmente la responsabilidad así de establecer de establecer la verdad y es en este caso sí va a recaer más en el juez que en el fiscal, porque es claro que el fiscal está sesgado contra Trump, ¿no? O sea, repito, esa fue su promesa de campaña, es lo voy a enjuiciar. No importa por qué, pero lo voy a enjuiciar. Cosas interesantes que hay que decir, sobre este caso, primero, la acusación no tiene precedentes de que estén acusando a un expresidente de Estados Unidos. Y lo están acusando por supuestas acciones que tomó para sobornar a una actriz pornográfica que se llama Stormy Daniels antes de las elecciones del 2016. O sea, ¿por qué la sobornó? Porque supuestamente se acostó con ella y tuvieron un amorío, y el hombre casado no quería que se supiera, especialmente porque eso le podía afectar sus posibilidades de precandidato. Aquí el tema que están juzgando es que parece que le pagó dinero, o sea, le dio dinero negro, o sea, se lo dio en efectivo y no fue lo más claro posible la situación. Hay una conejita de Playboy que también dice que a ella le compraron la historia, que también había sido amante de él, una revista de un amigo de Trump que nunca la publicó, pero cuando ella firmó el contrato que le dieron $150,000, ella comprometió que no iba a poder contar la historia porque ya esa historia se la había comprado la revista, que nunca la publicó. O sea, este es uno de los 20 y pico de casos que creo que le tienen a Trump. Eso le pasa, o sea,
o sea, se enredó, o sea, tenía la costumbre de andar, parece, coqueteando y flirteando y enredándose con cualquier tipo de mujeres, y esto ha sido la razón por la cual le ha caído, o sea, su complejo de conquistador. 2, se está enfrentando, Trump, ya siendo seria, se está enfrentando a cargos criminales en el Bajo Manhattan y está compareciendo ante el mismo juez que presidió el juicio de su exdirector financiero de la organización Trump, Allen Wellsberg. Y el juez, Juan Mercán, que era lo que estábamos hablando inicialmente, él nació en Bogotá, Colombia, llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 6 años y creció en Queens, en un área que se llama Jackson Heights, de acuerdo a lo que dice el New York Times. El juez Mercán ha sido juez interino de la Corte Suprema del Estado desde el 2009 y él comenzó su carrera como asistente fiscal del distrito de Manhattan, tiene 16 años de experiencia en el tribunal y, como decía, llegó con 6 años a Estados Unidos y él ha estado trabajando previo a la que trabajó en la oficina del fiscal general en el Tribunal de Familia del Bronx. En el caso del exdirector financiero de la organización Trump, Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y testificó contra su empleador, admitiendo que estaba involucrado en un plan para defraudar a las autoridades fiscales federales, estatales y municipales. Fue condenado a 5 meses de cárcel. En enero, Weisselberg, de 75 años, fue esposado y sacado de un tribunal de Manhattan después de una breve audiencia y fue transportado a la cárcel de Rikers Island para comenzar a cumplir su sentencia. Y la acusación de Trump es un gran avance después de años de investigación sobre tratos comerciales, políticos y personales. Trump ha negado haber actuado mal y haber tenido relaciones extramatrimoniales y criticó la investigación en una publicación de Truth Social como una cacería de brujas política, tratando de revirar al principal candidato por mucho en el Partido Republicano. Además de la investigación del dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales separadas en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones del 2020. Entonces, a esto me quería yo enfocar. O sea, primero, lo interesante es que quien lo está juzgando es un hispano, un inmigrante. 2, la hija de este juez parece que hizo campaña a favor de él o trabajó en la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. O sea, la hija es una demócrata abierta. Y luego esta acusación, que es básicamente si le dio o no dinero a una mujer con la que probablemente tuvo una relación, es uno de los muchos casos que tiene abiertos. O sea, no es el único caso. Trump también ha dicho de que así fuera el condenado, él va a seguir siendo candidato presidencial. Y de hecho la ley en Estados Unidos no es tan estricta como la de aquí de Guatemala, en el sentido que literalmente desde la cárcel podría estar él en su campaña política. Entonces, yo solo no quería dejar de comentar esto porque este no es el único caso, este es el primer caso. Tuve la suerte de estar platicando hace unas semanas con una persona que literalmente conoce a Trump desde que gateaba. Y su comentario fue: los problemas de Trump son enormes, eso de Stormy es nada con lo que viene. ¿Desde que gateaba esa persona o desde que gateaba Trump? Desde que gateaba esa persona. O sea, y no lo estoy haciendo con mala fe, sino es una persona que básicamente lo conoce de hace tiempo, y el comentario, y es una persona que digamos, su familia ha apoyado a Trump, y lo que me dijo es, o sea, lo que está saliendo en la prensa, Mick Chulis, eso es nada, o sea, lo que viene. O sea, los casos que tienen es un montón de casos. No te enfoques solo en creer que este es el único caso que le tienen a Trump. Hay varios casos que pueden ser más fuertes. O sea, y eso es un poco lo que yo no quería dejar de mencionar acá. Es lo que estamos mirando es la punta del iceberg. Nadie sabe. Cuánto tiempo va a tardar hasta que finalmente tenga que presentarse ante el juez por este caso, y tampoco se sabe qué otros casos qué otras acusaciones pueden salir de aquí hasta verano del próximo año, que es cuando oficialmente comienza la campaña en Estados Unidos, aunque ya en febrero comienzan las preliminares, sería la traducción, la precampaña, que es cuando comienzan usualmente en febrero los partidos a elegir a lo que serían las primarias, a elegir a los que van a ser sus candidatos ante las generales. Pero de aquí a febrero nadie sabe qué otros casos pueden llegar o qué otras acusaciones pueden salir ni en dónde. Entonces, este no es el único caso que tiene Donald Trump
en camino ante la justicia de Estados Unidos. No sé si quieres agregar algo más porque el tiempo nos come y no hay que dejar de mencionar otros temas. Sí, en este caso particular, o sea, en este caso específico, en esta acusación, solo repito lo que dije la semana pasada, que realmente las acusaciones son de, como le dicen en Estados Unidos, misdemeanors, o que en otras palabras es básicamente que son así faltas, no son casos penales. Lo que argumentó el fiscal en su acusación es de que todos esos, porque son 16 acusaciones que hay en ese caso particular, solo en ese caso, pero que todas las acusaciones realmente son por temas así de documentos o de que repito, esos en Estados Unidos pues califican como misdemeanors. Y lo que dijo el fiscal es de que todo eso se confabulaba para cometer otros crímenes, pero no menciona en la acusación cuáles son los otros crímenes y que con esos crímenes que cometió entonces se afectaron las elecciones. Realmente ese caso en particular, no sé los demás que puedan presentarle, pero ese caso en particular, de lo que yo he visto y leído, realmente está así, se sustenta así con palillos de dientes casi, porque aún si fuera entonces sí cometió, entonces eso fue y entonces cometió el crimen de X con el cual afectó las elecciones nacionales. Entonces si esa secuencia fuera cierta, resulta que el fiscal no tiene jurisdicción, ni el fiscal ni el juez tiene jurisdicción sobre eso, porque es una elección nacional. Si fuera, entonces sería un crimen federal y él es un fiscal estatal, entonces... A mí lo que me encantaría saber es qué opina Melania cuando salen todas estas cosas. Honestamente, no sé qué agallas tiene la esposa para seguir casada con él, pero bueno, cada quien sabe qué hace, pero yo creo que tiene más problemas en su casa que todos los problemas legales que le pueden venir. Ya siendo un poco irónica, jocosa con esta noticia, ya cambiando de tema, Jorge, pero porque tenemos nos que come. ir a un corte. Exacto, lo que te quería decir, que nos tenemos que ir a un corte y después vamos a hablar de las maniobras militares interminables en Asia, quienes están involucrados, que no solamente China continental, y qué está diciendo el FBI de una alerta de cuidado donde están cargando sus celulares y computadoras en los aeropuertos. Regresamos después de un corte. Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Reni Bake y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque algunos... El Patio de Atrás. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento del Patio de Atrás, y estamos junto con Reni Bake, y pues hoy en este segmento pues vamos a hablar un poco con relación a los juegos de guerra, ¿no? ¿Cómo es? Los ejercicios militares. Sí, desgraciadamente ese tipo de noticias que a veces uno le encantaría que no sucedieran, pero es la realidad. Si recordarás, la semana pasada China estuvo haciendo 3 días de ejercicios militares reales, está disparando cerca de Taiwán. Terminaron supuestamente el día lunes, pero no terminó ahí las maniobras militares en Asia. Mientras Taiwán, bueno, ni siquiera esos, porque todavía ayer martes todavía estaban esperando el día de ayer, o sea, es lo que habían reportes de que ahí seguían, ¿no? Aunque dijeron que China seguía acabado con sus juegos de guerra y Estados Unidos y Filipinas empezaron sus mayores ejercicios militares en 3 décadas. O sea, básicamente, ¿cómo decirte? China terminó sus ejercicios digamos, en las aguas de Taiwán, pero no terminaba. Y mientras tanto, Estados Unidos comenzó a hacer ejercicios militares con Filipinas. O sea, y hay alrededor de 17,000 soldados que estaban haciendo ejercicios militares, comenzaron a hacerlo, son los más grandes en 3 décadas. Estados Unidos ha prometido defender a Filipinas, incluso en el mar de China, como se le conoce, que realmente es un
es como decirte, es un mar sumamente disputado porque China dice que es de ellos, pero también dice Filipinas que les toca una parte, Taiwán que dice otra parte. Así que si hay un lugar donde puede estallar la Tercera Guerra Mundial, me temo que es ahí. No sé qué quisieras agregar. En efecto, pienso que el tema de Taiwán es ahorita el más candente a nivel internacional, incluso más que Ucrania, porque en Ucrania pues hay una guerra abierta y ya llevan más de un año de estar en esta guerra. Porque Rusia invadió Ucrania, no hay que olvidar que Rusia fue el que rompió la paz que teníamos de una otra forma a nivel global. Sí, pero en el caso de Taiwán, el problema es de que se teme, o más bien se supone que en caso de que hubiese un conflicto, Estados Unidos apoyaría militarmente a Taiwán. Y digo que se supone porque hasta no ver, no creer, hasta que no se den los fracasos se va a saber si realmente lo apoyaría o no, pero se supone, ahorita el supuesto es de que apoyaría militarmente a Taiwán. De hecho, al igual que como está sucediendo en Ucrania, el principal proveedor de armas para Taiwán es Estados Unidos actualmente y lo seguirá haciendo. Entonces el problema entonces es de que si China decidiera invadir Taiwán y se involucra a Estados Unidos, entonces sí ya se vuelve un conflicto mayor, porque ya sería una guerra entre China y Estados Unidos, no solo entre China y Taiwán, por ejemplo. Y eso por un lado. Al final, por lo menos en el análisis que yo he hecho, realmente es muy improbable que China se decida a invadir Taiwán por muchas razones, y lo vengo diciendo desde hace años, siendo la principal que ni siquiera a ellos les conviene, porque siempre al final el tema de Taiwán es un tema más para consumo local, en el sentido de aquí, o sea, básicamente es como aquí vamos a recuperar Belice, ¿se recuerdan, no? Entonces que utilizan todos así para decir, aquí yo soy el traidito y vamos a ir a recuperar Belice. Pues más o menos es lo mismo, es Taiwán para China, o algo similar, es Taiwán para China, y entonces es un tema que los políticos, en este caso pues los políticos del Partido Comunista, lo tienen ahí para utilizarlo en cualquier momento, repito, más con el público interno, ¿verdad? O sea, para encontrar un enemigo externo para distraer la atención de los temas internos. Hay que recordar que en China el tema del cierre por el tema del COVID fue sumamente drástico, eso ha generado muchos problemas internos. También hay cierta inestabilidad en ciertas provincias de mayoría musulmana, así que de una u otra forma yo difiero de si ellos van a no algún día intentar recuperar Taiwán por la fuerza, pero hay que recordar también que en Taiwán hay dos partidos políticos principales, el partido que habla más abiertamente de la independencia y el partido que se queda un poco más calladita la boca, y es el que es más cercano al partido, intentar llevar la fiesta en paz con el partido de China comunista. Actualmente el partido que está en el poder es el que es más vocal en el tema de la independencia, y por supuesto a los del partido de China comunista eso no les agrada demasiado. Y el próximo año, creo que es en mayo, que hay elecciones, así que veamos qué pasa en las elecciones en Taiwán. Pero regresando a este tema de los ejercicios militares de Filipinas y de Estados Unidos, no quiero dejar de mencionar la noticia que es de France 24. Estados Unidos y Filipinas comienzan las maniobras militares conjuntas más grandes de su historia. Luego de que China realizara ejercicios bélicos alrededor de la isla de Taiwán, Washington hizo lo propio junto a Manila, país clave para la puja geopolítica y uno de sus aliados tradicionales, donde incluso tiene bases militares. Las operaciones serán hasta el 27 de abril en el mar de China Meridional, un espacio acuático que Beijing ha reclamado como propio. Las tensiones en la región asiática del Pacífico siguen sumando episodios. Después de la escalada que significó el fuerte despliegue militar de China alrededor de Taiwán en unos ejercicios militares que se extendieron por 3 días, el martes 11 de abril los ejércitos de Estados Unidos y Filipinas iniciaron operaciones conjuntas, las más grandes registradas entre estas dos naciones.
Estas operaciones entre Washington y Manila, que se extenderán hasta el 27 de abril, profundizarán los lazos militares crecientes y servirán para prepararse para los retos del mundo real, afirmó Eric Austin, comandante de los Marines estadounidenses. El lugar elegido, por cierto, Jorge, es el mar de China Meridional, donde hicieron los ejercicios o los están haciendo. Un espacio que Beijing dice que es de ellos y reiteradas veces denunció violaciones territoriales cuando embarcaciones extranjeras occidentales navegaron esas aguas. En los ejercicios entre Estados Unidos y Filipinas, que se llaman Balikatan, hay más de 17,600 unidades, me imagino que personas, alrededor del doble de lo que participó el año pasado. De esas cantidad, 12,200 son de Estados Unidos y 5,400 de Filipinas. Además, incluirán por primera vez fuego real. Habrá misiles Patriot, sistemas de defensa Avengers. En el cronograma está estipulado hundir con misiles HIMARS un barco pesquero inutilizado al noroeste del archipiélago que permanece del 2012, cuando China insistió en el reclamo de las aguas de China Meridional, llamadas por Manila como Mar de Filipinas Occidental. En esta situación, Jorge, básicamente creo que están enseñando músculo y no hay que olvidar que Taiwán para Estados Unidos es el proveedor de la mayor parte de los microchips que se utilizan en el mundo. Creo que el 80% se producen en Taiwán. Entonces, cuando se habla de esta discusión, no es solamente un tema de democracia, de valores occidentales o un tema de posición geopolítica, sino también un tema de defender, a mi criterio, un proveedor estratégico en esta situación, que básicamente es qué pasa con el 80% de los chips del mundo si China invade Taiwán. Y creo que es como, China dice, yo voy a invadir, estoy gritando, y Estados Unidos está gritando más fuerte, esta vez aliándose con Filipinas. Es lo mismo, Jorge, cuando se entra en este tipo de discusiones, hay que buscar un poquito más de por qué está pasando esa guerra o ese enfrentamiento. O sea, cuando Rusia invadió Ucrania, lo primero que yo miré fue, a la gente se le olvida que Ucrania es el proveedor, es el granero del mundo, lo que sabía Hitler, por eso también Hitler quería apoderarse de los campos ucranianos. Cuando Occidente recordó que el campo ucraniano alimentaba a 600 millones de personas y él era el proveedor del aceite y de los cereales de Occidente y de África, ahí fue como hicieron, no, momentito, aquí vamos a entrar a respaldar a Ucrania y ahí es donde estamos al día de hoy. O sea, hay que ver un poco más qué puede estar de fondo de por qué se va a defender o se va a pelear ciertos espacios geográficos y no solamente que pareciera que están enseñando músculo y como si fueran gorilas viendo quién es el que grita más fuerte y quién tiene más músculo. O sea, ¿qué puede haber en el trasfondo de esta situación? Sí, ahí les estamos enseñando una gráfica ahorita sobre precisamente el tema de los chips y estos son los datos al 2021, en donde el 65% de los chips producidos en el mundo se producen en Taiwán, el 18% en Corea del Sur, o sea, entre los dos llegan. Ahí mismo, o sea, en Asia, o sea, que en Asia, o sea, en el área en conflicto. Entre los dos, en efecto, llegan casi al 85%. Y luego, si ven, China es solo el 5%. Entonces, esa parte, esto es uno de los temas más importantes porque al estar hablando de 65% de los chips del mundo, y si meten a Corea del Sur, que está ahí también metido, pues ya es casi el 90% de los chips del mundo. Eso implica todo lo que usted se le puede imaginar. ¿Quieres que Estados Unidos o el mundo occidental se vayan a la edad de piedra? Que déjalos sin chips. Sí, por ejemplo, cuando tal vez ustedes se recuerdan que para la pandemia que hubo el problema de que empezaron a utilizar, ahí ni siquiera fue así de que se dejara de producir, sino que empezaron a producir más para computadoras que usaban en la casa y todo, y entonces resulta que ya las empresas de fabricantes de carros no encontraban chips suficientes para poder armar los carros. Y no habían carros. Sí. Entonces no quería yo, o sea, no era tan fácil encontrar carros nuevos. No quiero dejar de mencionar, Jorge, la alerta del FBI que
está lanzando una alerta de temas de ciberseguridad sobre el hackeo por carga en los puntos de carga de móviles en aeropuertos, hoteles y centros comerciales. Ordenadores, tablets e incluso consolas de videojuegos pueden ser atacados de esta forma, que era un tema que habíamos mencionado y el tiempo nos come. Así que lleve su cargador. Exacto, básicamente está diciendo, por favor, lleve su cable y su cargador propio y no fiarse de lo que puede estar ya enganchados o te proporcione un tercero. Son parte de las recomendaciones que están haciendo y que hay que ver que el enganche que se produzca un punto de carga que esté empotrado en la pared y no tenga ningún dispositivo puente que se encuentre entre la terminal o nuestra terminal y el punto de carga. O sea, hablando de temas de ciberseguridad y guerras no es en tan el fácil siglo porque yo he XXI. visto aeropuertos donde ya no encontrás un tomacorriente, sino solo las cosas estas de carga. Entonces, la moraleja, lleve su cargador y lleve cargado su celular. Yo prefiero cargar o sea, que O parece una batería, anacrónico. una Llevo una batería. batería esas anacrónicas que pesan un montón, pero yo cargo mi batería de celular por cualquier cosa. Así es. Solo les quiero enseñar otra gráfica, Alex, del tema de Taiwán. Para entender precisamente la parte esta geopolítica, y hay que entender de que desde hace, ¿qué? Se llaman infraestructura crítica o industrias críticas. ¿Ah, sí? En el caso de los chips es infraestructura crítica, es industria crítica. Así, bueno, pero ya viendo la parte geográfica de esa región, que es el mapa que les estamos enseñando ahí, básicamente Estados Unidos a lo largo de los últimos 60, 70 años lo que ha estado forjando es una especie de anillos de contención alrededor de China. Y pueden ver ustedes en esa gráfica que les estamos enseñando ahorita, esto es lo que se conoce como la primera cadena de islas, que ven ustedes que está Japón, que es aliado de Estados Unidos, está Corea del Sur, que es aliado de Estados Unidos, está Taiwán, que es aliado de Estados Unidos, y es Filipinas, que es aliado de Estados Unidos. En todos esos lugares, menos en Taiwán, hay bases militares estadounidenses, tanto en Japón como en Corea del Sur, como en las Filipinas, y de hecho acaban de ampliar un contrato en las Filipinas para tener más bases y más grandes en Filipinas, bases militares. Y te juro que ahí no dicen ni pío de Duterte, que es el presidente de Filipinas. Ahí Sí. no se toman la foto con él, pero firman el contrato. Esa es la primera cadena. Hay una segunda cadena de contención de islas también, pero pues en esto lo relevante es precisamente esa cadena donde adicionalmente pues Taiwán es una parte importante, pero ahorita sí ya se nos acabó el tiempo, así que hasta ahí lo dejamos. Y pues les agradecemos a todos su sintonía. Gracias, Reni, por haber estado conmigo hoy todo el programa, y a todos ustedes pues los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.